Hace miles de años, todas las costas del Mediterráneo estaban pobladas por una especie particular de foca, la foca monje. Se le puso este nombre en referencia a los pliegues del cuello, grandes y llamativos, que mostraban los ejemplares adultos, y que les daba un aspecto semejante al de la capucha del hábito de los monjes. En aquellos tiempos, las poblaciones de focas debieron ser muy numerosas, y habitaban las playas de todo el mar Mediterráneo y parte del Atlántico. Se alimentaban de peces, cefalópodos y moluscos diversos, que por aquel entonces serían muy abundantes en aquellas costas. Debió ser muy llamativo el verlas sobre la arena, en grandes grupos, pues los ejemplares adultos llegan a alcanzar los 2,5 metros de longitud y los 300 kilos de peso. Pero la situación cambió cuando este mismo hábitat lo ocupó la especie humana. La carne de estos animales se utilizó como alimento y su grasa era muy valorada porque no producía humo al consumirse, lo que la convertía en un combustible muy preciado en las estancias domésticas. Desconocemos cuándo se produjo el exterminio generalizado de esta especie, pero sabemos que en muchos lugares de Europa ya era muy rara hacia mediados del siglo XVIII. Como consecuencia de esto, se vio obligada a cambiar sus costumbres y a refugiarse en lugares más protegidos que las playas, como los acantilados y las costas rocosas, donde eran menos vulnerables. Disponemos de varios documentos de los siglos XIX y XX en donde se da noticia del descubrimiento de algún ejemplar aislado, lo que da cuenta de la rareza de la especie por aquel entonces. Estas noticias llegaron a acaparar protagonismo en la prensa de la época. En el año 1932 se encontró el ejemplar objeto de esta nota en la escollera del puerto de Valencia, sobre las rocas. Merece destacar el trato que se le dio a su hallazgo, pues el animal fue bautizado como monstruo marino incluso por los pescadores y el personal del puerto que lo encontraron. Lamentablemente, un carabinero disparó y dio muerte al animal. Su cuerpo se entregó a la Universidad de Valencia para su estudio y conservación. El ejemplar fue naturalizado por Rafael Curats, uno de los taxidermistas más reconocidos de la ciudad de Valencia. La foca monje del Mediterráneo pertenece a la especie Monachus monachus. En la actualidad se encuentra distribuida en 3 poblaciones muy aisladas, en el Mediterráneo y en las costas atlánticas del norte de África. En total, la población mundial se estima en unos 500 ejemplares, muy lejos de la imagen que dibujábamos al principio, donde miles de ellos ocuparían las playas de nuestras costas hace poco más de 1500 años.